Bien, en aras del tiempo, vamos a ir, ya son las 8:05, tengo mi reloj, así que vamos a ir hablando un poco. Acá estamos compartiéndoles el día de hoy, por mi parte, Saray Guzmán y mi compañera Andreina, que está por allí con la cámara también. Aquellos que gusten pueden tener su cámara prendida o, en su defecto, si quieren más adelante intervenir, nos comentan, pueden poner o la señal de que quieren levantar la mano más adelante cuando ya demos la sesión de preguntas, o en su defecto pueden ir dejando algunas consultas por el chat y al final las vamos a ir viendo. ¿Ok? Así que si alguien tiene una pregunta, este es un espacio libre, no se sientan cohibidos. Podemos partir antes haciendo un poco de saber un poco qué edad tienen los papás o los niños, sus niños de los papás que están acá. Veo que está Franz, Augusto, María y un par más que no alcanzo a leer. Vamos a ver aquí en el chat. Si quieren pueden ponerlo ahí en el chat, qué edad tienen sus niños. Aquí vemos que tienen 13 por allí, 11, 10, perfecto, 4 añitos, ay, qué maravilla. Bien, 17 y 9, perfecto, Keila. Bien, entonces, un poco para entender el grupo que tenemos en este caso, ¿ya? Es normal que si van entrando algunas personas tengan el audio abierto, así que no se desconcentren. Igual vamos a estar atentos a eso para ver cómo los vamos ayudando a silenciarlos, aquellos que no sepan. Bien, entonces para los que están entrando, si falta alguno, estamos colocando en el chat la edad de su hijo o hija, un poco para entender cómo es el grupo, de qué edad tienen y chequear a partir de qué momento hablar. Perfecto. 2 minutitos más y partimos con el contenido. No se preocupen, va a ser una charla bastante específica. Vamos a hablar de cosas muy puntuales y nos deberíamos tomar un tiempo no mayor a 20-25 minutos, así que aprovechemos el tiempo. ¿Ok? ¿Quieres saber si tu hijo está adecuado para su edad o cuánto va a medir al cumplir 18? Ay, imagínate. ¿Están leyendo? Bien. Lo que es Eberto, que tienes el audio. Ahí, súper. Entonces, ya que estamos, los que llegamos, vamos a cerrar acá. Vamos a iniciar acá conversando un poco. Vamos a cerrar aquí. André, tú me dices si nos queda gente en la sala de espera o ya puedo partir. Ya, estamos por ahora, están todos admitidos, así que Perfecto. Muy bien. Bueno, quiero iniciar este conversatorio explicándole un poco por qué nace esta actividad en conjunto y dedicada en este caso para la Academia Vinotinto. En mi caso particular, soy nutricionista. Desde hace muchísimos años me dedico al área de nutrición deportiva y apasionada del fútbol totalmente. Hice fútbol toda mi vida, desde muy pequeña, así que quizás su posición la entiendo mucho porque, bueno, crecí en un campo de fútbol, ¿no? El día de hoy vamos a hablar un poco de las evaluaciones y los hitos que se van dando en el crecimiento y el cómo podemos como padres identificar o tomar como justamente evaluaciones en momentos puntuales para poder hacer cambios oportunos, obviamente también para poder hacer intervenciones de nutrición, cómo mejorar su alimentación y muchas cosas que podemos hacer a partir de de conocer ciertos resultados, ¿no? En algunos casos, seguramente todos que estamos acá en Chile saben que acá en el sistema de salud, si están, por ejemplo, en FONASA, los chicos son evaluados frecuentemente, pero sobre todo estamos con datos específicos de más que todo peso, talla y es cosas que nos dicen en nuestra evaluación de niños sanos, ¿no? Lo que nosotros vamos a hablar hoy son evaluaciones que usualmente se hacen en un contexto especialista, en donde convergen dos cosas: el término de ser nutricionistas, pero también especialista en crecimiento y adicional a eso, deporte. Entonces, por eso es que es una evaluación tan específica, ¿no? Así que, en primer lugar, vamos a presentarnos.
Mi nombre, como les dije, es Ari Guzmán, yo soy nutricionista, he trabajado en distintos equipos de fútbol profesional, en conjunto con el tema de Gatorade, de Sport Science en Venezuela, perteneciente a las empresas Polar. Acá en Chile también he pertenecido a distintos clubes, donde afortunadamente también he hecho trabajos con mi colega que está aquí, André. Y también pertenezco a lo que es la Clínica NACE, que la conocen porque, bueno, es una de las clínicas donde hacemos vida muchos especialistas venezolanos acá en Santiago. Por acá les presento a mi colega, Andreina Domínguez, quien forma parte del equipo de evaluadores, quien ha trabajado conmigo en varios equipos acá en Chile y adicional a eso está especializada en nutrición deportiva por la Universidad Mayor. Así que, si quieres, preséntate, André. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio. Bueno, ya como tal comentó Saraí, tengo ya unos 10 años como experiencia como egresada en el área de nutrición, pero ya más específicamente dedicada al área deportiva o especializada en el deporte acá en Chile, desde hace poco más de 6 años, 5 años específicamente. Eh, bueno, es un área espectacular de ejercicio profesional porque nos da la oportunidad de acompañar a los atletas o a las personas que son físicamente activas en mejorar su nivel de rendimiento, su rendimiento físico a través de la alimentación. Entonces, eh, es el área de nutrición, encuentro que es el área más bonita de la nutrición. Eh, Así que por mi parte, totalmente agradecida de poder formar parte de este espacio y totalmente disponible para lo que necesiten en la academia y con sus chicos. Súper. Muchas gracias, Andrés. Así que, ¿por qué estamos acá? Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos dos nutricionistas hoy martes hablándole de esto? Bueno, no es, digamos, no es nuestra primera vez hablando de esto, ni mucho menos la primera academia donde lo hacemos. Quiero que sepan que lo que estamos explicando acá va a ser un proyecto que inicia hoy con esta charla, pero que básicamente tiene tres fases. Va a ser una primera fase, en este caso hoy, con esta información, donde vamos a abrir quizás un poco la visión y empezar a ayudar a los padres a hacerse preguntas o quizás incluso responder preguntas que ya estaban en su mente con el respecto al crecimiento de su chico. Como para que tenga una idea, esta evaluación la venimos haciendo desde hace años, desde el 2014 haciéndola cuando fuimos parte del equipo del Deportivo La Guaira, posteriormente Zamora Fútbol Club, Deportivo Lara, y en distintos equipos acá en Chile, como el Colchagua, el Recoleta, el Trasandinos, recientemente el Santa Cruz. Así que lo más importante que se entienda de lo que vamos a ir explicando es cómo combinar lo que es el área nutricional y por qué es la importancia de hacer quizás ciertas intervenciones para poder dar con el plan adecuado, la referencia adecuada y en este caso quizás la intervención de algún colega médico, porque por ejemplo hay casos donde hay chicos que lo requieren, ¿ok? Em, Esta misma evaluación también la hicimos en el campamento PAN, no sé si se acuerdan, no sé si todos acá son venezolanos, pero en contexto, por si hay alguien que no es de Venezuela, en Venezuela se hacía hasta el 2017 una evaluación nacional donde se buscaban a los mejores talentos en la categoría sub 15 y de esos mejores talentos de a nivel nacional se hacía un conglomerado de casi 150 niños que concentraban una vez al año en instalaciones de una empresa eh, donde finalmente sacaban la categoría sub 15 del país. Ese es un proyecto que se hizo en su momento y esa misma evaluación que estamos nosotros el día de hoy vamos a hablar es la que hicimos varios años allá a estos grupos que fueron seleccionados para esta categoría nacional. Así que, sin más preámbulos, un poco para que vean contexto en que hemos estado, distintos equipos, distintos países y distintas actividades, pero siempre haciendo lo mismo que es nutrición deportiva. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que te vinimos a explicar? Básicamente, entender el crecimiento de los niños o acompañarlos, nosotros como papás, aquí nosotros también somos mamás de dos chiquititas, así que les entendemos en ese proceso de verlos crecer, de preguntarnos si será que está bien con el peso, será que está creciendo acorde,
sobre todo en el momento donde está empezando a salir la grasita. Y aquí voy a hacer una pregunta que quizás va a ser una rara, pero que es la razón por la que a mí me llegaban todos los niños y me llegan entre los 9 y los 10 años, y es normal que tengan esa grasita que se ve como celulitis en el abdomen. ¿Será que es que está desarrollando obesidad? ¿Me preocupo o no? Todas esas preguntas son parte de entender que van a estar durante un proceso de crecimiento, de formación, y que de alguna manera algunas cosas son esperadas y normales, pero otras que sí hay que verlas con lupa para que evitemos que se desarrollen patologías, ¿ok? Entonces, estas interrogantes nos los vamos a poder responder a medida que nosotros tomemos datos en el momento correcto. En este caso, esta evaluación va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, una de las preguntas que siempre nos hacen como nutricionista es enfocar a cuál es el requerimiento de energía de un niño, ¿no? Y esto es 100% dependiente de muchos factores que marcan el inicio del factor principal, es en qué etapa de crecimiento está. Y esa etapa de crecimiento va a depender, por ejemplo, de la composición corporal, el tipo de actividad física que están haciendo, en este caso fútbol, ¿ok? Si están haciéndolo con fines recreativos o si en algunos de los casos los padres aquí asistentes tienen a sus hijos con una proyección deportiva y cosas incluso más específicas como horas de actividad física, cuántas veces a la semana, hace doble jornada. Algunos niños entrenan en la mañana y luego en la tarde, no solo un deporte, sino varios, ¿ok? Y finalmente, horas de sueño, ¿no? Que bueno, si aquí los papás de los que tienen 17 y 12, estoy seguro que esa parte es compleja, ¿no? Así que todos estos factores que yo aquí explico, netamente están asociados a explicar el por qué cuando en algunos casos ¿no? se hacen preguntas como cuánta comida le doy o qué le doy, como nutricionista siempre va a ser como, wow, depende de muchas cosas y por eso se requiere evaluación, ¿no? Adicional a eso, hay que entender que el crecimiento va a depender de qué momento o en qué se está dando. Y aquí voy a hablar de tres términos que quizás es donde vengo a dejar o aclarar cosas, o más bien dejarles como la espinita de hacerse preguntas oportunas, ¿no? Y es que el cuerpo va a tener varios momentos en los que el niño o la niña va a tener como pics de crecimiento, ese momento en el que más se estiran, y eso tiene mucha relación a lo que es la maduración ósea o la maduración de hueso. Adicional a esto va a estar influenciado por cuánta hormona hay en el cuerpo, me refiero a hormonas, distintas hormonas, casos niñas y niños, sobre todo porque el crecimiento viene dado por la presencia de hormona de crecimiento, la presencia de hormona testosterona, en el caso de las niñas progesterona, pero sobre todo la cantidad. Y si esto se da todo en un ritmo específico, finalmente se da la maduración muscular, que es la que tanto quieren los niños, formando las calugas, los cuadritos, o sacando esos musculitos que finalmente se vean y que les muestren a ellos como de alguna manera, a ver, que, que están mostrando lo que finalmente entrenan, ¿no? Los músculos. Pero todo esto no ocurre al mismo tiempo y no va a ocurrir cuando nosotros queramos. Realmente ocurre cuando el niño, las hormonas y todo se dé en las condiciones o sea, digamos, como marcadas por su genética. Por ejemplo, una pregunta que solemos hacer y que tiene mucha base científica es que muchos niños se desarrollan al ritmo de sus padres, ¿ok? Entonces, si son casos varones, usualmente debemos preguntar a los papás a qué edad más o menos se desarrollaron y desarrollar, en el caso de los hombres, sabemos que no hay un momento como específico donde ocurre ese primer día, sino que van a ir dándose cambios físicos como crecimiento de vellos, cambio de voz o cambios a nivel de sus genitales, que es lo que nos pueden decir a nosotros, mira, se está desarrollando. Pero no hay un antes y un después, como en el caso de las niñas, que sabemos que ocurre cuando inicia la menstruación, ¿ok? O en el caso de crecimiento de mamas, de caderas. Entonces, no hay un ritmo adecuado o, digamos, único. Así que es importante que, por ejemplo, sé que hay algunos papás de niños que son los más grandecitos del grupo y que suelen caer como en comentarios como ese niño no es de esta edad
ese niño no es esta categoría, la típica trampa que se cree y al final simplemente son niños grandes. O al contrario, si son papás de los que son los más chicos, que pasa que se sienten más pequeños, se sienten como un poco débiles frente a sus iguales, porque al final son los más pequeños. Y la verdad es que con esto nosotros no podemos presionar o acelerar o retrasar, sino simplemente entender cuál es el ritmo de mi hijo, más o menos a qué edad va a suceder ese crecimiento que tanto esperamos, a partir de qué edad me debería enfocar en los músculos o simplemente no estamos todavía allí, no vamos a hacer nada con eso todavía y hacerlos, comunicarle esto a los niños de la forma más idónea posible para que se sientan tranquilos, ¿ok? Entonces, en base a esto, a todos los que les hablo, es que nosotros desarrollamos una serie de evaluaciones en las que nosotros tomamos una intervención puntual, distinta a lo que normalmente se hace en consulta, porque acá nosotros nos enfocamos en la fase 2 de este proyecto, en ir a la academia, distintas sedes, acá estamos hablando, bueno, Augusto nos dará más detalle cuántas sedes son en total, pero definitivamente vamos a ir planificando como intervenciones puntuales, en donde a cada niño se le va a poder hacer una evaluación de peso y talla, evaluación de composición corporal y la evaluación de proyección de estatura adulta, que es una evaluación bastante, em, digamos, como precisa y afortunadamente sin tener que hacer evaluaciones adicionales, como por ejemplo lo que es la placa de mano, si alguno sabe aquí, el rayos X de mano, es la técnica usual a través de la cual uno proyecta la edad. Pero a través de estudios, digamos, bastante recientes, nosotros podemos hacerlo a través de la toma de una estatura de talla sentado y eso nos permite a nosotros calcular esto con bastante precisión. ¿Qué hacemos o qué hacen los papás con esta información? Esta información a nosotros nos permite diseñar un informe donde nosotros le entregamos al papá, donde dice su peso y su talla, donde dice cómo está con respecto a la edad y a su relación, y sobre todo si esa grasita de la que hablamos inicialmente está normal o más bien se nos está yendo un poco del valor y cuál sería la recomendación adicional, ¿no? Sobre todo porque, a ver, la proyección de estatura en el nivel deportivo nosotros lo hemos visto mucho que los entrenadores la usan como para ubicar atletas. A ver, un niño que resultó que estaba entrenando desde muy pequeño para ser portero, pero que la proyección de estatura y por además genética vemos que no va a ser muy alta. Entonces quizás es mejor reubicarlos de temprana edad. O al contrario, estamos viendo un niño que tiene una proyección de estatura bastante elevada y resulta que podría posicionarse en otra eh, posición para que le vaya mejor, quizás en el nivel deportivo. Y aquí hablando a nivel deportivo, pero ¿qué pasa con la parte de patologías, enfermedades? ¿Qué pasa si ya desde ahora vemos que el niño viene con grasa excesiva o al contrario con grasa mínima? ¿Va a poder lograr su estatura si trae tan pocas reservas de grasa? Esas son las preguntas que les digo que se van haciendo y van surgiendo en la medida que uno va evaluando a los niños, ¿no? A raíz de que nosotros podamos hacer esta intervención, esta visita a los lugares y hacer esta evaluación, se va a poder hacer esto y no solamente hacerlo, sino nosotros poder presentárselos en la fase 3 en lo que corresponde una charla que haríamos justamente con todos estos papás que hagan esta evaluación y que les permitamos poder aclarar dudas. En mi informe me dice tal cosa, cómo lo interpreto y sobre todo que en el informe va a salir que va a ser este resultado está normal, no me preocupo, o al contrario, en este resultado vemos que podría ser conveniente que mi hijo sea evaluado por un endocrino, por un pediatra, o en su defecto por nosotras mismas nutricionistas, porque los valores no están bien. Y en todo caso, eso lo cerraríamos allí, o sea, básicamente la evaluación les permitiría saber qué hacer. Que bueno, yo creo que cuando uno es papá, lo más importante es que uno por lo menos lo guíen y le vayan orientando en qué hago con esto, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros estas evaluaciones las vamos a hacer directamente en los lugares donde los chicos están entrenando, en un horario que les permita evaluar y ellos poder entrenar. Y además lo vamos a hacer a petición de Augusto, obviamente, a un costo mucho menor a lo que nosotros normalmente lo hacemos en nuestra consulta. Normalmente esta evaluación
no se hace una primera consulta, normalmente la hacemos en una segunda o tercera consulta, porque al principio nos enfocamos en la parte nutricional. Pero para fines de la academia, nosotros generamos un precio específico que nos permitiría ir a nosotras mismas, trasladarnos hasta las sedes y poder ir levantando esta data. Por otra parte, este es un costo que además nos va a permitir, lo que nosotros le propusimos a Augusto fue como un fondo em, de porcentaje que le brinda a la academia como un fondo pro meriendas saludables. Así se lo planteamos a Augusto y la intención es que este porcentaje sea invertido en frutas o hidratación en actividades que tenga la academia ya planificado. Así que de alguna manera hay un retorno igual para la academia. ¿Cómo lo haríamos? ¿Bajo en qué concepto? Tal como si lo ponemos en contexto o resumimos, técnicamente esta intervención inicia hoy con esta charla en donde algunos de ustedes, bueno, quedarán con la idea, vamos a hacerla, quiero hacer la evaluación, que tengo más preguntas. Para eso vamos a tener el contacto a través del correo. Eh, Pasaríamos a hacer la evaluación, que vamos, medimos a los chicos, nos retiramos con estos datos, generamos los informes, se lo enviamos a cada papá y finalmente cerramos con una charla en donde vamos a ir explicando paso a paso qué es lo que dice el informe para que cada papá tenga con claridad una evaluación completa a un costo mucho menor de lo que nosotros usualmente hacemos en consulta, pero sobre todo al alcance de los especialistas que en este caso somos nosotras, em, básicamente disponibles, ¿ok? Hasta acá es la orientación de qué va a pasar o qué vamos a hacer. Ya podemos, si quieren, nos quedan unos 10 minutitos, preguntar, consultar, en caso de que tengan todavía dudas sobre qué es lo que deberíamos estar haciendo en las siguientes semanas. Importante, nosotros no hemos pautado todavía fecha de las sedes, van a ir pautándose conforme vayamos organizando los grupos, así que no se preocupen, que igual posiblemente vayamos una o dos veces a cada sede. Más adelante tenemos acá también lo que son los puntos de posible contacto, que en este caso está mi teléfono y la atención obviamente en Clínica NACE, que es donde pasamos consulta tanto André como yo. Así que abro el chat si quieren escribir, si les da pena abrir su micrófono, o también pueden hacerlo directamente abriendo su micrófono directamente. Voy a dejar de que presentar aquí para que posteriormente podamos guardar la grabación. Yo quiero complementar un poco de lo que comenta Sara sobre un poco la intención de esta intervención. Es que normalmente en niños se evalúa solamente peso y estatura y es lo mínimo para saber quizás cómo está el niño con respecto a su crecimiento y desarrollo. Pero cuando vamos un poquito más allá, por ejemplo, y podemos quizás evaluar una composición corporal, que es lo que que es lo que vamos a hacer nosotras, en un contexto deportivo, en niños que de alguna manera están activos físicamente, es interesante poder medir la composición corporal. Eh, y no es por un tema estético en lo absoluto, sino que una composición corporal no adecuada podría estar indicando hábitos alimentarios que se pueden mejorar. Eh, una composición corporal no adecuada quizás podría afectar la velocidad o la resistencia o la agilidad de un niño en la actividad que practica. Entonces, claramente no se trata de buscar una restricción luego de esto, ¿no? Como ir a llevar al niño a dietas extremas, nada, no tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con la educación y el acompañar eh, a los papás y obviamente al niño en que haya un cuidado integral de la salud. Entonces, es interesante poder darle como la importancia ¿por qué podría ser importante para mí quizás como papá evaluarle la composición corporal a mi hijo? Bueno, sí tiene su importancia en ese sentido. No, Súper. em, Justamente aquí dejaron unas par de preguntitas, voy a responderle la primerita. Un poco de contexto.
A ver, durante todos los años que tenemos atendiendo canteras, niños en formación, lo más importante que siempre preguntan es justamente si necesitan tomar algún suplemento. Y siempre respondo es, el suplemento como concepto es algo que suple o sustituye algún faltante, ¿ok? Y sobre todo por concepto, la pregunta es, ¿qué está faltando? En general, cuando evaluamos la alimentación de niños, por lo general faltan nutrientes, como por ejemplo quizás vitaminas, hay poca variedad, y en países en vías de desarrollo como Chile, por lo general más bien hay excesos, ¿ok? Entonces hay que preguntarse antes de pensar en suplir o agregar un suplemento, sobre todo hacernos nosotros mismos la pregunta de cómo está haciendo la alimentación, realmente me estoy enfocando a cubrirle sus proteínas, sus carbohidratos, sus grasas, que es lo más importante en esta etapa, y después ahí pensar en quizás una proteína o en otras cosas. En términos de estudios, para niños menores a 15 años, por lo general no se recomienda ningún tipo de suplemento que esté avalado para adultos, salvo, y aquí voy a hacer una salvedad, y es que hay niños que si bien tienen 15 años en cédula, fácilmente en desarrollo, cuando hacemos la evaluación de velocidad de crecimiento, resulta que ya tienen 18. Y esto me pasó con un atleta de portero, 15 años, que a raíz de que creció con sobrepeso, su desarrollo se aceleró. Y él teniendo 15, ya él tenía la estatura que iba a tener a los 19. Entonces hay contextos donde en esos casos uno aprueba usar suplemento, pero siempre es basado en los resultados. ¿Ok? Bien, no sé si quieres responder la segunda, Andrés. La segunda es un poco lo mismo, ¿no? El tipo Sí, de vitaminas, si algún tipo de vitaminas en esta época de frío, mientras hacen deporte. Es importante primero revisar cómo está comiendo para poder saber qué necesidad no está siendo cubierta con la alimentación. Pero los aportes, los micronutrientes, que son vitaminas y minerales, la cantidad es tan pequeña que normalmente con la alimentación se puede lograr. Normalmente lo que requiere es una intervención más desde el punto de vista alimentario, más que un refuerzo adicional. Eh, Mi hijo o sea, mide 1,40 y pesa 28, tiene 9 años. Lo llevé al nutricionista, nunca me lo han enviado nada de vitaminas, me lo enviaron a comer proteínas, pero un poco le gusta, no sé qué hacer. de hecho Ya, esa se puede complementar con la de abajo, Andrés, porque claro, la de abajo es sobre las carnes rojas y aquí vamos a hablar como mucho de justamente educación nutricional. A ver, proteínas hay muchas, o sea, hay proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. A veces preocuparnos porque no come un tipo en específico no necesariamente es malo. Podríamos más bien buscar información, o te recomendaría en este caso Estefanía y Joana, distintas fuentes de proteína, como pueden ser las legumbres, como puede ser en este caso unas cereales con proteína, como puede ser una quinoa, que si bien a lo mejor mi hijo no come tanta proteína, yo complemento con cosas que ya le gustan y que sé que traen proteína adicional, ¿no? Así como, por ejemplo, también potenciarle las otras proteínas que sí come. Si bien no come carnes rojas, puede que sí coma pollo, coma pescado, no lo sé. los Entonces ahí lácteos tienen proteína. lácteos, perfectamente, exacto. De hecho, en niños usamos mucho los lácteos como el suplemento. Para que tengan una idea, otras federaciones deportivas, como las de Estados Unidos, usaban leche chocolatada como suplemento después de entrenar. Y estamos hablando de leche, no era proteína en polvo, era netamente leche. ¿Ok? Y lo otro que vale acotar aquí también es que no podemos trasladar los aportes proteicos de un adulto a un niño porque las proteínas se calculan en función al peso. Entonces, estamos hablando de niños que pesan entre 25 y 35 kilos. Realmente el aporte proteico no es tanto realmente lo que en comida, digamos, O sea, se cubre rápido, por decirlo así. cubre rápido. Sí. Ok. Entonces, eh, puede ser también que estemos subestimando lo que están comiendo realmente. De hecho, ahí, haciendo una acotación, hay algo importante que en el crecimiento, nosotros crecimos, bueno, muchos que estamos aquí somos venezolanos, donde uno le dicen cómete el pollo, cómete la carne, cuando en realidad en etapas de desarrollo el carbohidrato es lo más importante, contrario a lo que nos han dicho toda la vida. En esta etapa el comerse el vegetal, la fruta, la papa, es más relevante que incluso en este caso el pollo o la carne, porque, a ver,
como dice André, se cubre rápido porque son niños que pesan poco, ¿ok? Son niños que todavía están creciendo y su desarrollo muscular todavía no ha llegado a tope. Entonces, en estos casos, fácilmente es mejor enfocarnos en agregar variedad en los tipos de carbohidratos, de vegetales, de frutas, que incluso quizás en tener que aumentarle la cantidad de bistec, de pollo o de proteína como tal. ¿Ok? Em, Aquí preguntaron sobre la charla, entiendo que para hacer la oración, sí, o sea, obviamente aquellas personas que se animen, que quieran hacer la oración a sus hijos, nosotros vamos a enviar, son varios pasos. Inicialmente, una vez que ya confirmen que quieren la evaluación, nosotros les enviaremos un formulario donde además vamos a obtener información adicional de cada niño, sobre todo para que el día de la evaluación sea bastante precisa, llegar, medir y retirarnos y no intervenir tanto en la dinámica de actividad de los chicos que ellos van allá a entrenar, a jugar. Entonces, toda la información como administrativa se va a tomar antes a través de formularios como lo hicimos para la charla y netamente ese día llegaríamos como tal a medirlos. ¿Ok? Aquí nos dice no come frutas, bueno, eso es importantísimo. Aquí puedo darte como, aprovechar que nos quedan unos 3 minutitos como una anécdota. Hace poco acá en Chile tuve un paciente venezolano en el que solo comía 4 cosas. Desde muy pequeño comía solo 4 cosas. Creo que ha sido el caso más complejo de, que le decimos mañas al comer o de selectividad en términos reales, ¿no? Este paciente comía solo arroz, yogur, porotos negros o caraotas y pollo muy, pero muy ocasionalmente. Entonces estamos hablando de que no comía prácticamente nada. Y la verdad es que cuando estamos frente a estos casos, nosotros como nutricionistas siempre vamos a intervenir en ampliar, ampliar y ampliar las opciones. Pero hay que tener algo claro y es que cuando algún sabor o elemento, como decir las frutas, no se aceptan, es porque de alguna manera hay algo que estamos rechazando en el sentido, por ejemplo, hay niños que rechazan es el sonido cuando las muerden, hay otros que rechazan es los cambios de textura, sobre todo cuando se trata de frutas, muchas veces las rechazan porque es que no es un sabor que se repite no siempre saben igual, ¿ok? Entonces, por ejemplo, puedo comerme una manzana en esta época y otra en otra época y va a ser un sabor distinto y eso les genera como rechazo, contrario a lo que hacen de comerse una galleta que siempre sabe exactamente igual, ¿ok? Entonces puede ser un tema de variedad de sabor. Si me preguntan o quieren entender qué se hizo con este chico que finalmente ya después de muchos años terminó comiendo literal de todo, pero tomó casi 8 meses en un proceso de ir agregando sabores con técnicas a la hora de masticación, a la hora de tragar, a la hora de cocinar, porque sencillamente muchas veces como papás, cuando vemos que no comen algo, se lo queremos esconder o se lo queremos poner en otra cosa sin que ellos realmente su cerebro identifique que se lo están comiendo y ahí no hay una solución. Solamente está entrando, pero no estamos generando como esa aceptación real. Así que yo en todo caso te recomendaría que casos como esos sí sería bueno verlos como en consulta para que uno paso a paso vaya acompañando al niño y te puedo decir que hay muy buenos resultados. O sea, yo he tenido niños que pasaron de no comer nada a comer mucho o muchas cosas y simplemente es como con esa paciencia y esa constancia. ¿Ok? No sé si querías intervenir ahí, André. Sí, creo que también hay mucho del lenguaje. eh, digamos que eh, nos acostumbramos de alguna manera decir, bueno, no, él no come esto y lo afirmamos tanto nosotros que el niño también termina como Creyendo. generando esa realidad para él. Entonces, eh, toca muchas veces presentarle el alimento de diferentes maneras también. Sí. Quizás en diferentes cortes, en diferentes preparaciones, pero que él sabiendo que está presente el alimento allí para que lo pruebe. Se habla de que a veces es necesario presentar un alimento hasta más de 10 veces hasta que sea aceptado, ¿no? Por el niño. Bueno, hay niveles de niveles, obviamente, pero es cosa de perseverar. Sí, total. De hecho, hay un estudio que habla sobre los sabores nuevos y justamente lo hicieron en niños de una etnia en África donde nunca se había probado el chocolate. Y curiosamente, lo que se entendió de este estudio fue que cuando los niños probaban el chocolate la primera vez siempre les salía salado o un sabor amargo.
Y aquí todos sabemos que el chocolate no es amargo y no es salado. Entonces siempre se relaciona este estudio con el hecho de que si lo pruebas con la puntita de la lengua o una sola vez, tu cerebro ni siquiera va a tener idea de qué es lo que se estaba haciendo o qué es lo que comiste. Entonces, como dice André, hay que insistir, insistir hasta que finalmente el cerebro pueda ubicar qué sabor es, lo pueda categorizar bien y en el fondo puede el niño saber si es algo que le gusta o no. Y no necesariamente todo le va a gustar, ¿ok? Siempre va a haber algo que podamos decir, simplemente no es un sabor que acepte. Así que bueno, un poco, creo que ya son todas esas las preguntas. Para cerrar esta primera actividad, queremos que se entienda que esta actividad es una de las tantas que hace la academia como para brindarle a los papás oportunidades de alianzas para que puedan sumar valor, ¿no? Este valor, en este caso, es la evaluación oportuna de sus hijos y que podamos, en función de eso, derivarlos al correcto lugar de donde evaluarlo. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a intentar hacer estas actividades lo más frecuente posible, así que estemos atentos y gracias por sumarse. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Esperemos verlos pronto, así que estaremos en contacto a través de su correo. Correcto. Bye bye.